Olis, muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy es domingo y vamos con la continuación. Antes de meternos aquí, cliqué mal. Quiero que repasemos un poquito esta parte. Ya llevamos explicado toda la parte teórica, también ya se explicó todo lo que es la asignación y replicación de qué es lo que va para cada uno de los nodos, cómo aplicar, cómo crear el clúster, cómo crear todas las cuestiones. De hecho, incluso acá en la partecita de abajo dice consideraciones especiales para crear el clúster y literalmente los mismos pasos: configurar el clúster en Docker, crear los scripts de la extensión, levantar el contenedor, añadir los nodos al coordinador, seleccionar la tabla fragmentadora, que en mi caso era región, luego crear todas las tablas distribuidas y bueno, lógicamente todas las cositas que había que cambiar, añadirle el atributo para región, porque no lo traía, y se necesitaba que fuera parte de la clave primaria, todo eso lo hicimos. Les expliqué cómo manejarse en caso de fragmentación vertical y todos los comandos para ver si la tabla ya estaba fragmentada y ver a qué no, o sea, ver la asignación de los shards con qué no. ¿Se acuerdan de la tabla esta mapeadora, la de Distribute Placement, y que también hacía el mapa con PG Distributed Shard y el de los nodos? Luego tenemos que validar cada uno de los nodos entrando con Docker exec, creando una sesión interactiva, metiéndonos en el Citus Worker One. Le decíamos que íbamos a utilizar PSQL y nos metíamos en el usuario Postgres y específicamente en la base de datos que yo a todas las llamé coordinador DB. Entonces, bueno, entramos allí y ahí hacíamos nuestro comando del select para ver todo lo que había en cada una de las tablas y verificar, acordándonos que era el nombre de la tabla, por ejemplo, estudiante, pero siempre acompañado de su número de shard. Por eso es que es importante ver acá en qué nodo, o sea, qué shard, qué numerito de shard está en ese nodo para esa tabla. Entonces, ya teniendo eso claro, pues ahora podemos entrar con esto. Yo lo voy a explicar al revés en la prepa. Primero voy a explicar consultas distribuidas y de último las transacciones distribuidas, pero es muchísimo más corto que lo anterior. Entonces, bueno, no se preocupen en ese sentido, es más sencillo. ¿Qué nos están pidiendo acá? Nosotros vamos a elegir dos consultas internodo. Van a ver que yo les voy a explicar acá 5. Ustedes van a elegir dos. Hay algunas que yo preferiría que las utilizara más. Se los mencionaré en ese momento, cuáles pienso que son las que más pueden sacarle provecho de comparativas y, de comparativas y ver cuál es más eficiente que la otra. Pero bueno, acá nos dan todas estas opciones: router, collocated join, reference table, repartition join y gather en el coordinador. Entonces tenemos que seleccionar al menos dos estrategias. Si ustedes quieren comparar las 5, pues comparen las 5. Si ustedes quieren comparar 3, comparen 3, pero lo mínimo son 2. Y lógicamente vamos a tenerlos que medir con Explain Analyze y el Explain solito para ver qué es lo que está ocurriendo, porque él es el que nos va a dar los tiempos de ejecución y cómo lo hemos venido trabajando. Ya luego nos vamos a meter con las transacciones distribuidas, que va a ser ahí práctico teórico porque hay cierta restricción en cuanto a Citus. Citus no maneja el prepare, entonces podemos simularlo lo que puede estar pasando en medio, pero exactamente como lo haríamos en Postgres normal, Citus no nos lo va a permitir tan flexible. Entonces, lo vamos a hacer una simulación y ustedes van a meterle un poquito de teoría para poder complementar y que se entienda bien toda la parte. Entonces, a ver, ¿qué más? Si acá hay alguna otra parte que mencionan algo más, creo que no. Con respecto a eso, em, no, 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 ok, podemos comenzar. Entonces, les dije, vamos a comenzar con las 5 estrategias de consultas posibles en Citus. ¿Cuáles tenemos? Bueno, esto no está animado, pero vamos a comenzar por esta. Por ahora, ignoren esta hasta que yo las mencione. ¿Qué es el router? Bueno, el router, como les dice aquí, es una consulta distribuida que se puede resolver completamente en un único nodo. Pero ¿por qué se resuelve en un único nodo? Que ustedes me imagino que se acuerdan de lo que la profe teóricamente les enseñó. ¿Qué hacemos? Movemos toda la información
Por ejemplo, del worker 2, el 3, la movemos al 1 y todo lo resolvemos en el 1 y del 1 devuelve el coordinador. No, no, esto no funciona así, no, no podemos hacer lo que nos dé la gana, por así decirlo, sino solamente tenemos estas posibles opciones. Y el router te dice, sí, todo se resuelve en un único nodo, pero no es lo que te imaginabas, no es que me traigo todo de todos los otros nodos, sino que yo resuelvo lo mío. Es decir, la consulta solamente involucra un solo nodito, una sola central, bueno, central no, una sola sede, por así decirlo. En mi caso, un solo worker. Bueno, en el caso en general de todos, lo llamamos worker. Entonces, si yo digo, bueno, mira, muéstrame todos los estudiantes cuyo apellido sea Rodríguez, pero también tienes que poner where ID región igual a 1, si yo creo que se acaban allí. Entonces yo estoy filtrando que no se ejecute en todos los noditos, sino solamente en un solo nodito. Esto es básicamente router, son consultas locales. Se aplican todos los filtros en el nodo y posteriormente, después de que se haga toda la consulta, vamos a llamarlo uninodo, él lo enviaría al coordinador. Entonces, bueno, el coordinador, él va a identificar, mira, fíjate, sí, los shards que tú precisas, que son, bueno, de la tabla estudiante, pero específicamente es el shard que quedó ubicado en el nodo, contiene esa información, te voy a enviar completamente toda la consulta a ti, señor worker, para que tú la proceses, la hagas de manera local en tu worker y después me envíes a mí el resultado. ¿Se van a tocar los otros nodos? No, porque esta es consultas unitablas, ¿ok? Entonces eso es lo que podemos ver allí, a pesar de que, bueno, en la teoría vimos que se podían hacer cositas un poco más locas y con más flexibilidad. Acordémonos que Citus nos da ciertas cosas limitadas. Entonces, bien, en nuestro mapa mental, router es consultas uninodo en base a que tenga la condición por la cual se fragmentó, en mi caso ID región, le doy solamente un valor, se ejecuta de manera ahí localcita. Luego tenemos este que se llama el Call Located Join. Y este se va a ir un poquito de la mano con el Repartition Join. Entonces, de aquí, este lo tratamos después. Entonces, vamos a hacer primero la comparativa entre estas dos. ¿Qué es Call Located Join? Bueno, tiene la palabra Join. Join, ¿qué quiere decir? Vamos a unir tablitas. Entonces, yo digo, bueno, vas a mostrarme ahora las inscripciones de los estudiantes cuyo apellido sea Rodríguez, ya, ya nos muéstrame la información de los estudiantes cuyo apellido sea Rodríguez y que sean de Cabanallén, que estaba acá. Si no, ahora muéstrame información de eso, de las inscripciones, yo necesito hacer un join. Entonces, adicionalmente, bueno, nosotros también podemos ahora sí colocarle que me los muestre todos, que no se acaban allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando tú haces un collocated join, tú dijiste, sí, voy a hacer el join entre lo que es la tabla inscripción y lo que es la tabla estudiante. Pero para que yo lo haga como collocated y no como repartition, porque ambas tienen que ver con joins, esto es join y esto es join, la diferencia entre ellas está en que cuando yo hago el join, le digo, mira, ID estudiante en estudiante es igual a ID estudiante en inscripción, pero adicionalmente tengo que colocar an ID región de estudiante es igual a ID región en inscripción. Entonces, ok, tengo que, juro, unirse siempre, o sea, acá te dice, en este caso los datos deben unirse siempre que se encuentren en el mismo chart. Lógicamente ocurre localmente el join. Necesitamos que, juro, coloquemos el ID región. En el caso de ustedes, bueno, el que ustedes hayan seleccionado, pero es el ID por el cual yo estoy fragmentando. En mi caso, fragmento por región, tienes que ponerle eso. ¿Por qué? Porque tú al darle ese ID región, ese ID de fragmentador, él sabe exactamente, mira, es que voy a tenerlo que hacer de manera local porque si ellas están fragmentadas en base a eso, yo sé que voy a garantizar que lo que yo voy a unir van a estar en el mismo, en el mismo nodo porque yo puedo comparar las regiones. Yo puedo decir, el 1 con el 1, pero claro, si uno el 1 con el 1, lógicamente tienen que estar, es en el nodo 1. O sea, estoy hablando de región. Me va a cerrar. Entonces, si yo ya sé que van a tener que ser igual los ID región, que arma acá la llamada.
yo lo puedo ejecutar de manera local porque yo ya te estoy diciendo que tiene que haber igualdad en cuanto a eso. Entonces, en cuanto a la región en mi caso, lo ejecuto de manera localcita, las uno y ya después de que ejecuto todo eso local, ya le enviaré el resultado del coordinador. ¿Qué pasa en el repartition join? Yo no te estoy diciendo que ahí yo pongo ID estudiante es igual a, o sea, ID estudiante es igual a ID estudiante en inscripción. Si yo no te digo que además el ID región de estudiante es igual al ID región de inscripción, yo no te estoy garantizando de que si las regiones son iguales es porque están en el mismo nodo, yo no lo coloqué, él no me puede garantizar de que esos registros van a estar en el mismo nodo. No le estoy pasando, como dice acá, no se usa la columna de distribución. Al no ponerse la columna de distribución, no garantiza que están en el mismo nodo y por lo tanto él va a necesitar redistribuir todos los datos. ¿Y cómo los distribuye? En base a la columna que pusiste ahí de estudiantes. Es como si él tuviera que volver a hacer de manera temporal, interna y que no va a persistir después en el tiempo, pero es como si él ahora tuviera que redistribuir los datos por el ID estudiante, porque él no te va a garantizar de que todo va a estar en un mismo nodo. Entonces necesita volverlo a repartir, ahora sí, por ID estudiante, para garantizar de que él va a tener las cosas en el lugar que corresponde. Entonces, lógicamente, esto va a tardar mucho más. Van a ver que en los ejercicios que vamos a hacer van a tardar hasta 10 veces más porque él tiene que volver a redistribuir. Y esto nada más ocurre cuando yo no le coloco en el join la igualdad por esa columna de distribución, en mi caso y de región. Acá él sí garantiza, están en el mismo nodo, yo ese join de manera local, los del 1 con el 1, los 1 en el nodo 1, los del 2 con el 2, los 1 en el nodo 2 y los del 3 con el 3, los 1 en el nodo 3. Gracias a que yo le paso la ID región, acá no se lo paso, él va a tener que volver a redistribuir de manera imaginaria, de manera local, no sé, como temporal es la palabra, en base al ID estudiante. Y luego de eso es que él va a poder ejecutar de la consulta IC local y obtener todos los resultados. Pero esa es la diferencia entre Collocated Join y Repartition Join. Entonces, si les piden a ustedes explique al menos dos estrategias, mi sugerencia es que agarren esta y esta. Si ustedes ya después quieren hacer más, pues pueden agarrar como siguiente el Gather en el coordinador y Router así bueno, por si quieren hacer más. Pero estas son las más importantes porque, bueno, esta sí lo ejecuta local, esta tiene que volver a redistribuir los datos. Vamos a ver cuánto es el tiempo y el coste que se va a incrementar. Entonces, bueno, ya dicho esto, el reference table, ¿qué pasa? Pasa que cuando hay tablitas pequeñas que se repiten y se necesita, o sea, cuando son tablas pequeñas, nosotros podemos replicarlas en todos los nodos, porque si digamos, se va a unir, van a haber joins frecuentes con esta tabla pequeña, en vez de tener que andársela consultando al coordinador o consultando a alguien, yo la replico y hago que esté disponible para cada nodo su información. Y si hay que hacer, por ejemplo, algún join o algo, sea mucho más rápido porque está de manera local y no tengo que hacerle la petición a otro nodo, ni al coordinador, ni a nadie. Entonces es eso. Yo pudiera tener, no sé, ID no, tener la tabla región, si preciso hacer join con región, bueno, en todas las copio allí o cualquier otra tabla, la tabla que ustedes quieran, la que ustedes decidan. Ok, entonces, bueno, al estar presente en cada worker, puede participar en joins con tablas distribuidas sin necesidad de comunicación adicional, sin necesidad de decirle, mira, yo no tengo esta tabla, me la puedes dar. Bueno, él la tiene replicada en todos y cada uno de los nodos y se facilita el join. Y luego tenemos esta, esta no es como que 100% nativa, esto también lo llamaría una simulación porque va a requerir de más cosas, pero lo que quería era que vieran la idea porque esta se nombra mucho en la teoría de las láminas de la profe, pero bueno, lo lógico es que eso no tenga así como que mucho sentido, en el sentido de nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a enviar toda la información completa al coordinador y el coordinador es el que ejecuta el filtro. Es decir, en el nodo, literalmente lo único que sirve es de almacén, pero no trabaja nada. Porque si yo le digo, mándame toda la información de las inscripciones de los estudiantes por todos los nodos,
y cuyo apellido sea Rodríguez, él no se va a parar en el nodo 1 y va a buscar a los estudiantes Rodríguez, busco las inscripciones, ya filtré y estamos en la región de Cabanallén, ahora ya después de filtrado te lo voy a enviar a usted coordinador. No, te mando de que, bueno, mira, acá están mis 2 tablas, ya verás tú. Y los del nodo 1, pum, le mandan todas las dos, le mandan las 2 tablitas. Luego, el nodo 2 dice también, yo no voy a aplicar ningún filtro, te los mando todos. Y después el nodo 3 también dice, yo no voy a aplicar ningún filtro, te los mando todo el coordinador y todo exhausto. Dice, me acaban de llegar 6 tablas en total, claro, 2 del nodo 1, 2 del nodo 2, 2 del nodo 3. Entonces, ¿el qué hace? Ok, voy a juntarlas todas. Ahí hago como que la unión. Reconstruyo todo inscripción, reconstruyo todo estudiante. Ok, ahora hago yo el join. Las uní las dos. Ahora es que aplico el filtro de Rodríguez todo en el coordinador. Entonces, no es que se filtró en cada nodito, sino que el nodo, los nodos fueron bastante vagos y le enviaron todo completo y el coordinador tiene que hacer todo el trabajo. Entonces, no es tipo que escribimos la consulta y esto a veces se ejecuta, no, esto hay que como que hardcodearlo de que funciona así. Entonces hay que como que escribirlo, hay que crear una tablita temporal. Entonces, pero se lo podemos simular, pero no es lo que suele ocurrir. ¿Qué suele ocurrir? Estas dos son las más importantes. Entonces, dicho esto, ya vamos a ver el ejemplo. Esa fue la teoría. Yo decidí que esta consulta se ve sencilla. Tenemos un profesor que dicta un curso, ¿verdad? Nosotros queremos filtrar de que el profesor sea juro Hitcher y que el área sea humanidades. Y ya aquí de antemano podemos saber que Wonken no va a devolver nunca nada porque Wonken, nuestro nodo número 2, pero ID 3, si no me equivoco, ellos no tenían cursos de humanidades porque yo puse que no tenían ni humanidades ni ciencias, solamente tenía deportes. Entonces, cuando hagamos nuestro Explain Analyze, vamos a ver que literalmente no va a devolver nada, específicamente el nodo 2, porque no posee esa área de cursos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué puede pasar en esta consulta? Vamos a ver, si teniendo, ojo, buscan una consulta muy parecida a la mía. Sugerencias ya para lo que tienen que entregar. Una tabla, 2 tablas y una condición para la tabla 1, una condición para la tabla 2. Háganlo como lo hice yo. Ok, para que se les sea más sencillo y puedan compararlo así como lo estoy haciendo. Entonces, vamos a ver qué ocurre en router, vamos a ver qué ocurre en collocated, vamos a ver qué ocurre en referenceable, qué ocurre en repartition join y el getter en el coordinador. Entonces, primero, acá les pongo don't forget. ¿Qué significa el router? Cuando se puede resolver únicamente en un nodo. Entonces, si yo lo tengo así, esta es mi consulta principal. Bueno, ¿se puede resolver únicamente en un solo nodo? Esa es la pregunta que nos haríamos nosotros. Mira, no, tú acá no te estás diciendo nada más apellido Hitcher, el área humanidades, pero yo te estoy diciendo que tenga que ser en la región 1, en la región 2. No. Entonces, para forzar el router query, solamente nosotros, o sea, no solamente, nosotros le vamos a añadir ese where diciendo, lo vas a buscar en la región 1. ¿Por qué? Porque te está diciendo que solamente puede actuar un worker. Yo no le puedo enviar toda la información a ese worker. El worker trabaja solamente con su propia información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tener este tipo de consulta? Le añado la restricción de ID región. Para decirle, mira, solamente tú puedes ir al worker 1, al nodo 1. Entonces, ok, perfecto. Entonces, bueno, si yo le voy a ejecutar, le coloco esto, los 3 puntos suspensivos quiere decir que viene un AND con esto y después viene un AND con esto. Era para que no escribir tanto, pero se siguen manteniendo los mismos filtros acá. Entonces, bueno, ¿para qué podría ser útil? Bueno, puede ser útil si yo quiero medir qué es lo que ocurre per worker, o sea, qué es lo que ocurre en cada worker. Si yo le pongo región 1, puedo ver cuánto es el tiempo que tarda en procesar este. Si le pongo región 2, el tiempo que tarda en la región 2. Y si le pongo región 3, ver el tiempo que tarda en la región 3. ¿Haciendo qué? Haciendo un explain analyze. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo es que lo ejecuta directamente. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si yo corro esta consulta, con su explain analyze, por supuesto, tengo que añadírselo, le coloco que profesor concurso y ID región, y yo lo corro acá en donde en el Citus Coordinator,
y le especifico que a juro la región tiene que ser la región 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver acá? Ya les voy a explicar cómo es todo la estructura, pero necesito que sepan que yo a juro le tengo que poner el ID región del profesor con el ID región del curso, porque si yo no lo coloco, él no va a saber que ambas tablas van a estar en el mismo nodo. Porque si yo lo pongo, digo, es que el profesor y el curso van a compartir también la región, yo puedo saber de antemano de que si van a compartir regiones que están en el mismo worker y por lo tanto las tablas también van a estar en el mismo worker, ese chart va a estar en el mismo worker. Entonces, puedo decir, lo puedo hacer el join de manera local, de manera que solamente se ejecute en ese nodo. Específicamente, ¿qué nodo? El ID región 1. Si yo no se lo coloco acá, él no va a saber que ambas tablas están en el mismo nodo. Él va a decir, ID profesor no es mi columna de distribución y por lo tanto yo tengo que hacer una redistribución interna, transitoria, temporal, por ID profesor para yo poder ejecutar esta consulta. Y los tiempos van a incrementar muchísimo más. ¿Ok? Entonces es importante el ID región, sobre todo porque estamos en el Router Query y él pueda saber, mira, si es la ID región. Entonces ahora sí, ¿qué hago? Me meto con Docker, Excel, sesión interactiva, Service Coordinator, voy a utilizar PSQL, luego el usuario, el coordinador, ya lo he repetido tanto que ya sabemos siempre cómo acceder a cada uno de los contenedores. Fíjense, esta vamos a leerla acá y en las próximas la ejecutamos, o sea, como esta no es de las más importantes, las próximas sí las ejecutamos como que más en vivo, pero lo que les voy a devolver es esto. Ustedes pegan su explain analyze con la consulta y les devuelve algo literalmente igual que yo, incluso les sale acá le cierro la terminal y la van a tener que volver a abrir. No dice que esto es un custom scan, esto no es tan igualito como el anterior, que hacíamos en la entrega anterior, porque esto es un Citrus Adaptive. Entonces, bueno, es un scan al estilo Citrus, por así decirlo. ¿Qué vemos acá? Primer paréntesis. Ya sabemos el primer paréntesis es lo que él planifica. Ya vemos costo cero, tiempo de finalización cero, devuelve cero y el tamaño cero. Está muy dañado siempre toda la parte del planificador. Entonces, lo que él estima, vamos en consenso, todos y como personas responsables, lo digo, vamos a omitir la planificación por lo menos sitios y nos quedamos con quién, nos quedamos con el segundo aparente, que es la ejecución real, lo que verdaderamente ocurrió. ¿Qué me dice? Bueno, yo tardé en leer el primero 28.35 porque, bueno, me imagino que era la conexión, quedó toda la broma, hay unos tiempos, y ya el último 28.356 milisegundos. Al final, estoy retornando 5 filas y solamente hice un loop. ¿Pero qué me está dando? Bueno, fíjense, acá hay unos datos que son adicionales. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el task count, que es 1, es decir, solamente hizo una tareita. ¿Y qué tareita? Claro, no tiene que ser 3. Si le sale 3, es que están escribiendo algo mal porque yo le especifiqué only one ID región. 1, 1, 1, 1. Entonces yo no tengo que, porque tengo 3 tareas, yo no tengo que ver en el worker 2 ni en el worker 3. Si le sale 3, está mal. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué es lo que? Bueno, mira, al final el coordinador recibió como tamaño del nodo 532 bytes. Ok, entonces yo ya puedo ver la cantidad de datos después de que, o sea, la cantidad, el peso de los datos después de que se hizo todo el filtro, sí. Y acá ellos colocan, bueno, vamos a mostrar literalmente todo acerca de esas tareas. ¿Cuál tarea es? Bueno, tenemos acá que es la data que se está recibiendo el coordinador, son los 532, pero vienen específicamente de un nodo. ¿Y qué nodo es eso? El Citrus Worker One. Oh, mira, sí, coincide con el ID región. ¿En qué puerto? Del 500, perdón, el 5432, que ya lo sabemos, el que habíamos establecido nosotros para nuestra red interna, nuestro network dentro de Docker era el 5432. La base de datos es la que yo llamé coordinador DB, porque yo las llamé todas iguales, pero si ustedes le hubieran llamado DB Worker One, les saldría ahí DB Worker One y listo. ¿Qué ejecuta? Bueno, es un poco diferente porque
en Postgres habíamos visto, o por lo menos en la prueba anterior, que casi siempre si él podía utilizar el hash join. Acá vemos que utiliza el nested loop join, pero no pasa nada porque nosotros sí nos acordamos bien de nuestra teoría de quién es el outer, quién es el inner, cómo se hace esa comparativa, la cantidad de veces que se tiene que lupear, eso lo sabíamos bien. Entonces, ¿cómo leíamos? Bueno, esto se lee exactamente igual. Se lee buscando nosotros lo que está más indentado. Entonces buscamos, esto está inventado, esto está inventado. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Bueno, empezamos por esto. Tenemos el curso. Hace un escaneo de curso, ¿verdad? Específicamente no está la tabla curso, solamente el char que está en el worker one. Vemos que él, bueno, acá sí nos está intentando dar un poquito más, pero acá arriba a veces medio se daña, a veces intenta dar información. Ustedes sean ahí críticos y filtren lo que les está dando en cuanto a esta parte, el primer paréntesis que es la estimación. Nos dice, ok, para leer el último, estima que son 11.95 unidades internas. Luego, ajá, que estimo devolver una fila con este tamaño. Después, lo que verdaderamente ocurrió es que tardó 0.013, recorrió 28 filas y tuvo que lupearse 3 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se lupeó 3 veces, es que esta es la tabla, la inner, la tabla interna. Es decir, primero recorrió profesor y después de haber recorrido profesor, recorría tabla y la recorrió 3 veces. ¿Por qué la recorrió 3 veces? Porque después de haber utilizado el filtro, ¿qué filtro? Que el apellido fuera Hitcher, devolvía 3 profesores y una vez teniendo esa tabla con 3 profesores, recorre la tabla de curso y la lupea 3 veces buscando coincidencias pues nada, que ese profesor dicta este curso. ¿Y con qué curso? Humanidades. Entonces, bueno, sí, a veces no nos queda un poquito claro de cuál se ejecuta primero. Sabemos que la que se ejecuta primero es la que tiene un solo loop, que viene siendo la outer, y después la que se ejecuta con más loops es la inner, la que se ejecuta después, la que se loopea luego. Listo, esta explicación de cómo leer un explain analyze ya no lo sabemos. Primero aquí hizo el filtro, se removió tantas, te dice, mira, removí 21, sabemos los tiempos, sabemos cuántas devuelve, lo mismo acá, se escanea la segunda. Luego que me dice, bueno, mi condición para unir es por profesor igual a profesor, y ya terminó hacer mi step loop join, veo cuántas filas devuelve, al final termina devolviendo 5 y pues nada, eso es lo que él va a ejecutarse. Podemos ver acá los tiempos y bueno, podemos ir comparando con las otras estrategias en cuanto al tiempo de ejecución. Vamos a tratar de hacerlo con el tiempo de ejecución porque este tiempo de planificación, bueno, pudiera estar ahí medio sesgado por estos paréntesis medio raros. Y eso en cuanto al Router Query. Luego tenemos el Collocated Join, que es el que yo les dije, bueno, cuando tenemos un join, tenemos que tener un join, a juro, allí. La cuestión está que si yo lo hago Collocated es porque yo le pasé al join en la columna distribuidora o de distribución. ¿Cuál es? El ID región. Porque, y lo he repetido varias veces, si yo no le coloco ID región, entonces él no va a saber que él va a decir, ah, ID profesor es la columna que distribuye. No, entonces tengo que volver a crear una nueva distribución, volver a crear todas las cosas y va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, si yo le facilito la consulta y le paso ID región, él ya va a saber que puede ejecutar todos estos joins de manera local en cada uno de los nodos, unir curso con profesor, con su char correspondiente a cada nodo, puedo hacer el filtro de Hitcher y humanidades y luego esos resultados parciales enviárselo al coordinador. Entonces acá, join on, sí, tu condición, pero siempre con un AND por su columna distribuidor. Entonces, no, don't forget, no te olvides de esto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a nosotros a correrlo directamente porque este sí ya es de los que son los que yo les estoy sugiriendo que ustedes utilicen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos para acá al Docker Execute, el Citus Coordinator para meternos acá, tenemos la sesión interactiva, nos metemos en el contenedor del coordinador con el usuario y nuestra base de datos, ya estamos adentro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá yo las tengo para yo no escribir millones de veces las consultas. Es esta que tenemos aquí, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Le voy a eliminar lo de la región 1 porque ese era el que estamos viendo el ejemplo anterior. Ok,
La consulta es igual, profesor, se une con curso, le paso el ID profesor con ID profesor y le digo además la región porque esto es un co-located join. Siempre se van a unir, o sea, los datos deben unirse siempre que se encuentran en el mismo chat. O sea, siempre que se encuentran dentro de un mismo nodo, yo los voy a unir gracias a este señor que yo estoy colocando. Excelente. ¿Qué más necesito yo colocar? Bueno, voy a ponerle Citus Explain All Tasks porque si yo no se lo coloco, nomás me mostraría uno. Me muestra la del nodo 1, o me muestra la del nodo 2, o me muestra la del nodo 3. Y yo quiero verlas literalmente las tres. Entonces lo que voy a hacer es que voy a juntar esto aquí con este lo separo, y con este es el que me voy a quedar yo. Ok. Voy a pegarlo aquí y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Se vuelve a cerrar la terminal, ya van a ver acá en típico. Vamos a quitarle un poquito el zoom. ¿Y qué me está diciendo? Ah, mira, fíjate, esto también vuelve a ser un scan de tipo Citus. Me vuelve, ahora dice, fíjense, que planea volverse 1000 filas. Esto está medio dañadito acá con Citus, pero bueno, nos quedamos con quién, con nuestro segundo paréntesis, que es lo que verdaderamente ocurrió. Él devolvió 93 filas, tardó 43 milisegundos, tardó más que el anterior. El anterior había tardado 28, pero claro, era un solo nodo. Esto implica revisar más nodos. Pero yo ya sé bueno, que no va a haber humanidades en Wonken. Entonces ahí podemos ver más o menos qué es lo que, si se envió, si no envió. Vamos a ver. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 3 tareas. Al final terminó recibiendo 9122. Dijo que vamos a mostrar todas las tareas, correcto. Acá vemos la tarea que ejecuta en el worker 1, en el worker 2, en el worker 3. Y vamos a ver cuánto está devolviendo de cada uno. Acá devuelve 4272, acá devuelve 2263 y acá 2587. Y acá tú dices, está devolviendo de todo. Está un poco raro porque Erika te habías dicho que humanidades no estaban con Ken. Y efectivamente, algo está pasando aquí porque no está, parece que acá no hay ningún filtro. Si nos movemos acá, es lo que hace. El primero escanea. Vamos a ver. Escanea profesor. Entonces eso tiene su tiempo. Recorre 24. Construye. Fíjense, esto es un hash join. Construye sus hash. Y luego, ¿quién es la proof table? La de curso, lo que ocurre después, ¿verdad? Nada, la lupea. Luego pone el hash condition, pero yo no veo acá ningún filter. Debería salir acá algún filter que cumpla con la condición de que el apellido sea estos que están acá. Apellido Hitcher y el curso áreas de humanidades. ¿Ya será que me lo comí? Sí. Acá está la explicación de por qué está ocurriendo esto así. Le puse un punto y coma. Al tomar el punto y coma, él ignora todo el word. Por eso es que me está dando así. Vamos a volverlo a correr, muchachos. ¿De verdad? Sorry. Pero por eso sale que es en todas, porque no aplico el filtro. Ojo, tengan que esto les sirva de lección a ustedes de que los puntos y comas cierran la ejecución y por eso me dio así. Volvemos a abrir acá el coordinador, le habíamos quitado el punto y coma. Fíjense, esto lo ejecuta, lo cierra y después viene acá y si yo cierro antes mi consulta, pues no la termina de ejecutar y yo tenía el punto y coma acá. El no llegó al Word. Es ahí el problemita de lo que estaba ocurriendo. Vamos a irnos por acá de nuevo, ya le voy a dar zoom, no se preocupen. Y ahora sí la tenemos bien. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que él ejecutó 3 tareas. A diferencia del anterior, en el que habíamos visto en el router, que nada más ejecutaba una, acá se iba a revisar en los 3 nodos. En el primer nodo devuelve 532 bytes, en el segundo devuelve 0, ya sabemos por qué, porque nosotros sabíamos que el 2 era un que filtró acá por humanidades y como no hay ninguna humanidad, él no retornó nada en humanidades. Entonces, esto sí está funcionando bien. Ajá, excelente. Después de esto, ¿qué es lo que hizo? Bueno, acá lo decidió hacer por Nestor Club Join. Vamos, el filtro acá por Hitcher y por Hitcher había un solo profesor, pero como no había ningún curso de humanidades,
pues nada, al final nuestro next step join devuelve 0, 0, 0, 0. Ojo, ustedes vayan comparando con los tiempos. Y eso es lo que devuelve 0 bytes. Lo mismo ocurre acá. Ajá, vamos a ver qué ocurrió en el nodo número 3, que es correspondiente, creo que a camarata, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, leemos lo más indentado. Tenemos que en curso. Pero ¿cuántos loops tiene? Tiene 2. Entonces esta es la tabla inner. ¿Qué ocurre primero? Primero ocurre profesor. Ok. En profesor busca aquellos que se llaman Hitcher y devuelve 2, que tardó este tiempo en ejecutarse. Luego de eso, nos vamos a la tabla outer, la recorre 2 veces. Buscamos que de estos profesores llamados Hitcher tengan cursos que sean de tipo humanidades. No hay ninguno, devuelve 0 y por lo tanto el loop devuelve 0. Pero es básicamente porque no había ningún profesor Hitcher que diera cursos de humanidades. Y solamente se cumplía que en Camarata sí habían profesores cuyo apellido sea Hitcher y devuelve 3. Después acá, que en humanidades, bueno, devuelve que él escaneó y habían 28, pero llegó a remover 14 y una vez que las una, bueno, básicamente tres profesores, perdón, sí, el profesor Hitcher se une con 5 cursos. No sabemos si es el mismo profesor Hitcher o son 2 profesores Hitcher, pero al final, unidos con cursos, terminamos devolviendo 5 y se va a volver 532 bytes y eso es lo que les llega al coordinador. Pero podemos ir pensando y viendo qué es lo que ocurrió en cada uno de los nodos, porque se ejecutó localmente en cada nodo gracias a la condición de ID región, porque nosotros se lo colocamos. Eso me da 43.715 milisegundos. Y si nosotros venimos acá y, uy, se me fue. Espérense. Un momentillo. Acá, 43.445. Creo que es igual y si no, digo muy parecido. Vamos a quedarnos con ese número porque se me suelen olvidar los numeritos. Ahora, pasemos al siguiente. Vamos a comparar eso que nos da de tiempo de ejecución con este que tenemos acá, el Repartition Join. A ver, para que ustedes vean que sí, que efectivamente las estrategias de consulta cambian los tiempos de ejecución y por lo tanto unas van a tener más que otras. Repartition join, paraja los datos entre los workers. Yo no voy a meter, ¿qué tenemos acá al comienzo? Esto que habíamos dicho, poniendo la ID región para garantizar que ocurra dentro de un mismo nodo. Si yo, ¿qué hago acá? No lo coloco, no se usa la columna de distribución. Yo vuelo esto y además tengo que decirle, mira, sí, voy a permitir repartition join. Entonces ahora se va a barajear entre los workers para poderlos unir. Es lo que yo les dije. Él tiene que redistribuir los datos temporalmente, internamente, transitoriamente, de acuerdo con la columna del join. Tiene que volver a redistribuir porque acuérdense que esto se había hecho una distribución de tipo hash. Por eso cuando nosotros buscábamos al principio el parment method, algo así decía, te decía H, y H era hash, y yo le dije, eso es un hash distribuido. Bueno, esto sí, pues tiene que volver a redistribuir en base a un método. En base, ¿ahora qué? Columna. Yo solamente le pasé profesor, bueno, temporalmente va a redistribuir todas las cosas en base al profesor. Y esto implica barajear los datos a través de la red. Por eso podemos ya ir diciendo antemano, esto va a ser costoso. No nos va a dar, y ojo, esto va a ser, ya lo vamos a ver cómo se entiende esto, pero no nos va a dar todo a detalle qué es lo que hace, porque él tiene que volver ahora a hacer un mapeo. Tiene que hacer mapeo. ¿Qué hace el mapeo? No lean los números, sino que él tiene que leer todos los datos en el chart, en los charts originales. Cada worker tiene que escanear su chart, preparar los datos para ser redistribuidos, pero por ahora, por el ID profesor que tenemos acá, él va a cacharle sus propios datos de dentro. Se prepara para ahora crear temporalmente una distribución entre nodos por profesor, ya no va a ser por región. Entonces después ya hace el merge phase, o sea, tenemos una fase de mapeo y una fase de merge. El de merge dice los datos se distribuyen entre nodos y se rehashea por la columna del join, porque yo les dije que el método, el parmet método este que distribuye y fragmenta es por hash. Bueno, acá tenemos que rehashear todo para ahora poder distribuir por ID profesor. ¿Se va a quedar así nuestra base de datos? No, no se va a quedar así. Esto es nada más para la consulta, es temporal y transitorio.
Ajá, y se crean unas nuevas tareas. Si tenemos 4 tablas y son 3 nodos, bueno, entonces serían 4 por 3, 12. ¿Ok? Y así vamos a ir. Ya se hace un shuffle. Entonces, ok, Erika, para que yo lo pueda, porque si no él me lo va a rebotar. Y vamos a ver, vamos a correr la consulta, que hay que hacer de nuevo. Lo que más nos encanta, volver a abrir de nuevo la terminal porque ya se cierra solo. Ok, si yo ahora digo acá, ahí región, saludos, no lo voy a hacer. Y yo le digo, bueno, sí, acá le puedo decir, muéstrame todas las tareas para que no me muestre una solita. Vamos a decirle sí. Yo no le estoy poniendo habilitar el repartition join. Quiero ver primero qué es lo que ocurre si yo nada más la ejecuto y ya está. The query contains a join that requires repartition. No me la va a aceptar, no me acepta la consulta si yo no le paso la región. Para que me la acepte, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que meterle que lo voy a aceptar el repartition join. Voy a decirle, sí, mira, bueno, te va a tomar más tiempo y más trabajo, pero construyete de nuevo tu redistribución temporal transitoria en cuanto a ID profesor, porque yo soy mala gente y quiero que trabajes más. Ok, lo seté. A pesar de yo haberle pasado acá a este señorito, muéstrame todas las tareas, él no te va a mostrar todas las tareas. Él lo único que te va a decir, bueno, efectivamente hice lo que me pediste, hice una fase de mapeo porque yo le dije acá, no, prepárate, lee tus tablas porque vamos a cambiar ahorita temporalmente nuestra clave de distribución, ya no es ID región, ahora es ID profesor. Entonces, ok, estoy preparado, mapeé, busqué, uy, si me va a mover eso, no, ok, ya. Ajá, map merge y después hace el merge, luego hace toda esa distribución. Bueno, acá te dice cuánto es el número de tareas. Te dice 3 porque son 3 nodos y dependiendo de cuántas tablas tienen metidas. Lo cual que yo no llegué a meter inscripción porque no me dio tiempo, pero si ustedes tienen más, pues dará. Yo tengo escuela, profesor, estudiante y curso. Entonces, bueno, corro por 312. ¿Y qué me interesa aquí? El tiempo de ejecución, 473. ¿Cómo tuvo que repartir y volver a distribuir todo? Porque no le pasé el ID región. ¿Qué pasó acá? De 473 pasamos y antes teníamos 43, se multiplicó 10 veces más. 10 veces, porque ahora hay que hacer toda esa movida allí, volver a distribuir. Entonces, si usted le puede pasar a la región y ser un poco más cauteloso con su consulta, pues estás ahorrándole mucho tiempo. Y esto es lo mismo acá. Cuando ustedes lo hagan, van a hacer sacarle flechitas como yo o reportarlo de una manera más secuencial, más ordenada. Esto es estético para que esté chévere como presentación, pero acá explico, esto es un custom scan, este es el total, ya sabemos por qué, 3 nodos, 4 tablas. Decimos acá cuánto es lo que él al final va a recibir, porque al final los datos siguen siendo los mismos. El coordinador va a volver a recibir la misma cantidad de bytes. Lo mismo que acá. 532, 532. Pero acá te dice, bueno, qué es lo que para lo que corresponde un repartition query, no está soportado enseñarte todas las tareas así, todo el explain como acá. No está soportado. La única información que yo como Citrus Data te puedo dar es lo que está ocurriendo acá con el mapeo y con el merge. Y te doy los tiempos. Y hasta ahí llegamos allí. Entonces, bueno, está muy cool porque yo acá hice la comparativa, me corté todo lo que había por los lados y les dejé acá a ustedes, miren, comparen el tiempo de ejecución, lo costoso de por qué se hizo un por 10 es porque necesitamos leer todos los shards, redistribuir todo, después ejecutar el join tras el shuffle y luego reenviar toda esa información al coordinador. Repartition join es mucho más costoso que el collocated join y todo porque yo fui floja y no le metí acá el ID región. Entonces, bueno, ahora tenemos este último que es como simulado, no es 100% nativo, que es el gather en el coordinador. Te dice acá traerme todo y filtrar todo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Es la estrategia en donde los nodos envían todos sus datos. Dice, ay, yo no voy a filtrar nada por Hitcher ni por humanidades. Yo te lo envío todo a ti y ya después tú en el coordinador verás cómo lo filtras.
Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, bueno, si yo ejecuto la consulta, lógicamente acá él va a tomarlo como collocated y lo va a hacer, les va a decir worker, filtrelo usted. Entonces, para nosotros forzarlo, porque esto es una estrategia forzada y simulada, yo voy a tener que crear una tabla temporal en el coordinador que la voy a llamar temporal profesor curso, así la renombré, y va a corresponder esa tabla temporal a lo que ocurre aquí en esta consultica, que va a ser, bueno, muéstrame profesor, apellido, región, o le puedo poner el asterisco y que lo ponga todo, from profesor, unido con curso, mediante profesor y región. Entonces él acaba de crear una tabla temporal, se va a traer todos los datos porque no está implicado el where, pero lo estoy mandando como collocated porque le puse la ID región. Entonces, él manda toda la información que tenga, sin filtros, al coordinador. El coordinador las guarda en una tabla temporal y el tiempo se va a relacionar también con el collocated. Porque si yo acá borro ID región, va a mandar, va a crear la tabla temporal, pero acuérdense que va a decir, ay, ¿dónde está ID profesor? Tengo que ahora redistribuir, hacer un shuffle, crear una redistribución hash temporal para ID profesor. Entonces, bueno, esta estrategia Gather la podemos hacer en ese sentido mezclada con collocated o haciéndola con la anterior que se llama repartition join. Entonces, una vez creada esa tabla temporal en el coordinador, ahora sí yo puedo ejecutar el filtro en el coordinador. Y voy a tener que medir los tiempos, tanto de crear la tabla como de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si lo hago junto, no me da el tiempo conjunto, te da nada más el tiempo último de esto. Entonces, por eso tengo que dividirla en dos pasecitos. Vamos a ejecutarla para que ustedes vean. Yo voy a crear entonces fase, crear tabla temporal y luego la consulta en el, en el señor este que es el coordinador. La tabla la puedo crear de dos maneras, creándola con collocated, poniéndole la ID región, o creándola como repartition, quitándole la ID región. Y eso es lo que yo hago en estas dos laminitas de acá, mira, fíjate. Acá lo hago con collocated y luego acá la hago con el repartition. Entonces, bueno, vamos a hacerla de one. Volvemos a abrir a nuestro queridísimo señor terminal. Vamos a tener que abrirla por lo menos 4 veces. Jiji. Sí, toca. Ok, entonces, ok, me metí en el coordinador. Ok, Yerika, tú dijiste que había que crear una tabla temporal. Sí, es esta tabla temporal. Si yo, ¿qué es lo que tengo? Bueno, no lo voy a enseñar todo. Entonces acá le digo, pon todo, pon todo, pon todo. ¿De quién? De profesor unido concurso por el ID profesor, la región, ¿verdad? Bueno, el explain analyze, eso ocurrió después. Ok, entonces si yo lo dejo con región, va a ser de tipo collocated. Excelente. Entonces yo voy a ponerle acá también a esto un explain analyze. Explain analyze. ¿Para qué? Para que me diga cuánto tiempo tardó en crear la tabla. Porque eso es parte, esa es la primera fase. Entonces, ok. ID profesor está especificado more than once. What? A ver qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a dejarla acá con... Ah, claro, porque el ID profesor está dos veces en el join. Por eso acá hice como que, bueno, muéstrame el ID profesor de profesor. Ok, no hay ningún rollo, vamos a hacerlo así. Analyze, ok. Ok, fíjense. Sí, me creó mi tabla intermedia en donde, o temporal, en el coordinador y tardó 49.366 milisegundos. ¿Cómo lo hizo? Está acá. No me voy a meter a leer de nuevo esto porque ustedes ya lo saben. De hecho, pudiera ver cuánta memoria utilizó para crear la tablita temporal, toda la broma. Entonces, bueno, este es el costo de la primera fase que está, no es esta lámina porque está, ajá. Acá tardó 52.40, acá tardó 49. Vamos a tomar cualquiera de los dos, el promedio de los dos, pero para que sepan que se suma. Ahora, me cerró la terminal, lamentablemente tengo que cerrarla, volverla a abrir. Una vez vuelta a abrir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el explain analysis diciéndole que esa tabla que él ejecutó, ahora primero vamos a meternos en el coordinador, por supuesto. Ok, y decirle ahora ejecuta el filtro. Vamos a irnos acá,
tenemos que primero crear la tabla porque como es temporal, o sea, dice temporal table, como cerró la terminal anterior, pues se borró. Esto se mantiene exactamente igual acá. Ok, crea la tabla temporal. A la tabla temporal no me vas a enseñar el explain analyze, solamente enséñame el explain analyze de esta consulta que está acá. Con este punto y como cerramos esta sentencia, que es crear la tabla, abrimos la siguiente que va a ejecutar, que es la consulta. Listo. Ahora sí, me da el tiempo de ejecución y me dice que, fíjense, no me está dando el tiempo de ejecución de crear la tabla, nada más el de la consulta, porque te dice, ah, mira, de esta tablita temporal que tú creaste, él ejecuta el filtro, no sé qué tal, esto me dio 0.059, entonces es similar acá. ¿Qué hago? Sumo los dos y ese es el costo total. Esto es como si lo hiciéramos creándolo con los collocated join, pero también pudiéramos crear la tabla temporal haciéndolo con el repartition join. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida para que ustedes también lo tengan. Vamos a irnos acá, pero la cuestión está en que si yo lo hago así, acá, vamos a meterle el explain analyze en la primera partecita, que esta es la fase 1, esta que tenemos acá arriba, fase 1, fase 2. Le hago el explain analyze y yo le quito acá la ID región. Lo dejo en profesor, le pongo el punto y coma, porque para que sepa que va a cerrar la sentencia, pero primero tengo que abrir el coordinator, porque se cierra. Ok, excelente. Entonces le doy clic acá, me copio esta, y ya no dice ID región. Ahora solamente es por el ID profesor. Erika no lo va a tomar si no le habilitas el repartition join, porque entonces te sale un mensaje diciendo que tenés que habilitar. Ah, ok, está bien. Y esos cambios no permanecen en el tiempo, no, porque cada vez que cierro la terminal todo se reinicia. Ok, entonces, mira, ahora me dice, sí, creé mi tabla temporal y va a tardar 526 milisegundos aproximadamente. Entonces, acá me dio 489, 526 es un poquito similar. A diferencia de este que daba 52, o sea, casi está por 10, por 10. Entonces ya tengo el tiempo de cuánto tardó en crearse mi tabla temporal utilizando repartition join. Ahora necesito ver cuánto tarda en la consulta, ya directamente la consulta. Ok, entonces creo la tabla temporal, lo sigo dejando igual, le quito el explain analyze porque no necesito que me haga acá el explain analyze y a la parte de la tabla porque ya la saqué. Ahora necesito ver el explain analyze de la consulta. Le sigo dejando habilitar repartition join porque antes lo habilité, pero cerré terminal. Pues bueno, yo no la cerré, la terminal se me cerró. Entonces necesito volver a setearlo. Vuelvo a darle acá, volvemos a abrir acá, volvemos a copiar esto. Y me dice, ok, el tiempo de consulta es este siguiente, no me está dando el tiempo de crear la tabla, solamente el de la consulta. Yo lo reporto acá, sumo los dos costos y este es el costo de hacer gather en el coordinador mezclado con repartition join y de hacer gather en el coordinador mezclado con collocated join. Son estrategias más costosas que simplemente ejecutar la consulta normalita con collocated, pero es lo que tenemos acá. Ok, entonces todo eso es en cuanto a las estrategias de consulta y en cuanto a los costos. Ahora, ya habiéndoles explicado eso, ustedes ya son capaces de irse para acá, elegir dos consultas internodas, les piden dos. O sea, esto que estamos haciendo lo harían con dos consulticas, yo lo hice con uno, ustedes lo hacen con dos y elijan al menos dos estrategias. Es decir, mínimo dos. Si están apurados en tiempo, hagan las más dos. Si tienen tiempo de sobra, háganlas todas. Pero hay que hacer dos estrategias por cada consulta. Entonces, recomendación, coloque join, repartition join. Si quieren meterle más, hagan gather en el coordinador. Y lo vamos a medir con que con el explain analyze si se puede. Collocated, explain analyze. O sea, todo esto van a dar el tiempo. Si te van a dar el tiempo, si pones el explain analyze, solo que en collocated te lo va a dar un poco más extendido. En repartition, si pones el explain, te da es el tiempo y te lo muestra como las dos fases, la fase de mapeo y la fase de merge. Y ya sabemos todo en cuanto al carrera en el coordinador. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Esta última parte que es las transacciones distribuidas. ¿Cómo vemos transacciones distribuidas? Pues acá se les coloco, es semipráctico, semiteórico, porque cosas que Citrus no te permite, pero es el protocolo de Two-Phase Commit. Es un protocolo de coordinación cuando nosotros lo hacemos como transacción, cuando decimos begin transaction, yo no me lanzo allí, sino que lo pongo como una transacción y esta transacción involucra múltiples nodos, yo necesito que se ejecute como un todo.
que se ejecuten los tres noditos. Si yo voy a insertar una escuela en Camarata, una escuela en Woke y otra escuela en Cabanallén, yo no puedo permitirme de que la transacción se ejecute parcialmente. En este sí se metió, en este no, y en el otro no. No, se insertan las tres o no se insertan. Ok, entonces esta transacción involucra múltiples nodos. ¿Cuál es el objetivo? Que todos decidan, vamos a aceptar la transacción, vamos a ejecutarla, nos vamos a comprometer, o que si alguno dice, ahorita no puedo, decimos, ninguno lo vamos a hacer. Entonces evitamos tener inconsistencias, porque donde una transacción que afecta a datos repartidos en varios workers, o sea, todo tiene que ocurrir en las mismas, que todo el cambio se puede aplicar en cada uno de los noditos. Solo aplica en operaciones que cambien el estado de la base de datos, entiéndase por un insert, un update, un delete. Si yo hago un select, where, tal condition, front of table, tal, eso no me afecta el estado de la base de datos porque yo simplemente estoy consultando y viendo, pero yo no la estoy modificando. Entonces, todo esto lo vamos a utilizar para operaciones como insert, update, delete, create, alter y drop. O sea, todo lo que también tiene que ver con el DDL, el Definition Language. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? DDL, DML. El DML es el de consulta, el de manipulación. El DDL es el de definición. Lo vimos en base a datos. Entonces, ok. Característica importante, atomicidad. Se cumple el principio de todo o nada. Si hay alguno de mis amigos nodos que dice no puedo, ninguno podemos. Somos fieles. Después, durabilidad. Aunque uno falle, los otros pueden mantener el estado preparado y terminar el commit cuando el nodo se recupere. Si ya si todos habían dicho em, que bueno, que estaban preparados, pero uno de repente falla y eh, hay que esperarlo a que él se levante, a que él se recupere y ya después todos terminaremos el commit. Entonces, pues es durable y se me va a cerrar la ok. Y se está grabando. Sí. Ok. Volvemos acá. Bloqueo posible. Si el coordinador, de hecho, si el coordinador falla después de la fase 1, después de que todos dicen prepare, entonces, pero antes de que se decida la fase 2, entonces los nodos quedan bloqueaditos hasta que el coordinador vuelva. Es decir, si todos dijeron si estamos listos, pero el señor coordinador no nos dice, bueno, ejecútate completo, si todos dijimos que sí, o si no te ejecutes porque alguno dijo que no, ellos se quedan ahí como que esperando, bueno, vamos a ver qué dice el coordinador, esperaremos, nos quedaremos acá bloqueados, pero vamos a esperar que diga este señor coordinador, a diferencia de cómo ocurre en MongoDB o en base de datos de tipo NoSQL, donde ellos pueden hacer, digamos, como que un comité y designar, se cayó el coordinador, usted lo va a reemplazar y queda otro. Entonces acá no, acuérdense, esto es SQL, esto es un poco más rígido y dicen no, hasta que el coordinador no vuelva, todos nos quedamos esperando y nada, queda bloqueado hasta ese momento. Entonces, primera fase, y también no se preocupen, acá tengo un dibujito bien bonito. Entonces, la primera fase es que el coordinador les manda un mensaje diciendo, prepárense para la transacción. O sea, es como, muchachos, ¿estamos listos? Así tipo de esponja, y todos repiten, sí, capitán, estamos listos, o no, capitán, no estamos listos. Entonces, él lo que le manda es un mensajito diciendo, prepárense. Si todos responden sí, entonces él dice, buenísimo, vamos a ejecutarnos, vamos a adentrarnos allí. Si alguno dice que no, entonces él dice no. Si todos no si hay por lo menos uno que no puede, entonces yo le voy a decir a todos, miren, olvídense de la transacción, vámonos para atrás, vamos a abortar. Entonces eso es lo que es preguntarle, ¿están listos? Y vamos a esperar que todos respondan si estamos listos o alguno diga, no, no estoy listo. Ese es el prepare. Si todos dicen sí, pasamos a la fase 2. Si alguno dice no, se aborta. Entonces, fase 2. Si todos dijeron, sí, capitán, estamos listos, entonces el coordinador va a decir, buenísimo, ejecútalo. Porque tú acá que tenías ahí el mensaje, como que ejecutó la transacción tentativamente, no lo llega a guardar, pero él ejecuta el nodo perdón, tentativamente la transacción, ¿ok? Entonces, cuando este señor dice sí, ya todos me dijeron que sí, entonces él dice, ok, ahora sí puedo guardar definitivamente los cambios. Antes, ese insert lo hice tentativo, hasta que el coordinador dijo, mira, sí, todos dijeron que sí, entonces dice, ah, ok, entonces sí lo voy a guardar. Y después, si alguno votó que no, dijo, no, yo no estoy listo,
Entonces los demás, bueno, esa transacción tentativa que hicieron en el prepare, tienen que echarla para atrás, tienen que deshacerla. ¿Se acuerdan cómo se deshace? Sí, porque lo vimos en el último tema de base de datos 1. ¿Se acuerdan que creábamos ahí un listado y si se iba la luz, algo así por el estilo, o alguno hacía rollback, pues nosotros teníamos que devolver los tiempitos en la cajita, y vamos deshaciendo. Si vieron alguno de mis videos que están en YouTube de eso, bueno, es básicamente lo mismo que ocurrió allí. Entonces, repaso, vamos a ver el repaso. El cliente inicia transacción, el coordinador le manda acá el insert, ¿ok? Le manda el insert, él lo ejecuta de manera tentativa y no almacenada. Es decir, que si yo me meto en worker 1 en esta fase y le digo, muéstrame la tabla, él no lo va a mostrar. Él lo está ejecutando tentativamente, pero no lo vamos a ver en el worker, que es lo que vamos a simular nosotros. Entonces estamos metidos en la transacción y worker dice, sí, sí estoy listo. El 2 dice, sí, capitán, estoy listo. Entonces el coordinador recopila todas estas decisiones, dice, worker 1 dijo, sí estoy listo, worker 2 dijo, sí estoy listo. Y ellos lo ejecutaron de manera tentativa. No guardaron ni el insert, ni hicieron el delete, si hubiera sido delete. Coordinador recopila todo y dice, dijo sí, ok, entonces sí. Entonces pasamos a la segunda fase. El señor coordinador le dice a todos dijeron que sí, hagan commit. Es decir, eso que ejecutaste de manera tentativa, efectivamente, guárdalo en tu char, en tu mini base de datos, pues. O si alguno dijo, no, miren, esa transacción tentativa, mándenla para atrás, deshagan, hagan con deshacer. Entonces, bueno, se echan para atrás. Y bueno, ¿qué pasa? Si dijimos que sí, entonces el worker 1 lo ejecuta, lo guarda y ya, preparó el commit, igual el 2. Si dijeron que sí, lo ejecuta, lo guarda y se hizo el commit. Entonces, ¿qué pasa? Si el coordinador se cae después del prepare, pero antes del commit, o sea, se queda acá después de que él te pregunte, estoy listo, pero no te confirmé, si todos dijeron que estaban listos, se queda acá en esta flecha, los workers se van a quedar esperando y esperando, bloqueados, hasta que este señor coordinador vuelva a aparecer porque no estamos en NoSQL. Acá nadie puede reemplazar al coordinador. No puede decir worker 2 y que yo tengo más experiencia, yo puedo reemplazarlo y puedo decidir, no. Esperamos a que vuelva nuestro señor acá para poder continuar la línea y llegar al decision. Ellos dijeron, si estoy listo, no me confirmaste, ¿qué hago? Lo deshago, lo ejecuto, me quedo con la tentativa, ¿qué estoy haciendo? Entonces eso es lo que les coloco. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros a nivel del coordinador, nos vamos a meter en el coordinador porque el cliente contacta al coordinador y vamos a iniciar una transacción. ¿Cómo iniciamos una transacción? Le hacemos begin, le decimos begin. Y le pasamos qué es la operación que vamos a hacer. En este caso, son unas cosas que me inventé yo acá, que son, bueno, vamos a insertar unas escuelas nuevas. Le puse unos nombres bien curiosos, Unidad Educativa Turpial de Cabanallén, para que sepan que la vamos a insertar en el nodo de Cabanallén, que le llamé la familia Pemón de Huanquén, y la puse en el nodo 2 que es Huanquén, y el Corazón Sagrado Camarata, también un nombre inventado por mí, lo puse acá en el 3. Entonces, esta es como una operación que cambia el estado porque es un insert, si es candidata para el two-phase commit. Entonces yo inicié mi transacción con begin, le pasé los datos, cada nodo lo va a ejecutar con esta palabra que tenemos aquí. ¿Qué palabra? Tentativa, lo ejecuta tentativa. Si yo ahora vengo acá, que hice el insert, pero lo hice con el begin, y yo me voy a dónde? Espérense un momentito. Me voy a este que está acá, al worker 1, yo me voy a worker 1, yo no lo voy a leer, fíjense acá, me devuelve todo. El worker 1 era Cabanallén. Tenía que aparecer unidad turpial de Cabanallén, unidad educativa turpial de Cabanallén. Si yo a este nivel me voy aquí, no lo voy a conseguir. ¿Por qué? No dice ninguna unidad educativa de la cosa esa que yo me inventé. Esta, turpial, a ninguno dice turpial. Entonces, es que todavía no se ha llegado a la fase 2 para que diga, sí, lo voy a guardar. No se ha entrado en fase 2. Eso es lo que ocurre acá. Yo le hago el begin, hago el insert, ¿y qué pasaría? Para entrar a la fase 1, lógicamente en Postgresito normal, nosotros le pondríamos el prepare transaction y le ponemos un nombre a la transacción, como transacción de escuelas. Eso es lo que ocurre, miren, fíjense acá. Hago el begin, hago el insert,
que yo quiero y le digo prepare transaction y muéstrame acá todas las transacciones que están en prepare. Le digo acá en la tabla la tabla catálogo de todas las transacciones que están en prepare. Él me la debería mostrar acá, pero lastimosamente este es el error que nos sale con Citus, que dice cannot use two-phase commit in transactions involving multiple servers. Entonces, pobrecito base sí lo acepta, pero Citus no. Nuestro acercamiento va a ser el siguiente. Empezamos begin, estamos diciendo una transacción, hacemos el insert value y mientras hacemos ese insert value, imaginaremos que estamos en el prepare transaction, imaginaremos que está listada como transacción prepare y sí podemos imaginarlo bien porque si nos quedamos acá en insert value y nos vamos a lo que les expliqué, nos vamos al worker 1, no lo vemos. Para poderlo ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es luego lanzarle commit. Una vez que tú le lances el commit, le lanzas la fase 2, él sí lo va a guardar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos ahorita a simular. No sé si siento que les quedó claro con la lámina, pero vamos a volverlo a hacer. Entonces, paso número 1, meternos en el coordinador. Ya nos lo sabemos tan de memoria. Ok. Y mientras tanto también voy a abrir otro terminal que va a corresponder a Citus Worker 1. Worker 1. Ok. Para ver qué es lo que está ocurriendo allí. Oh, bueno, si no quieren el 1, vamos a ver el 2, el de Wonke. Abrimos una nueva terminal y entramos ya acá. Antes de ejecutar acá la transacción, yo voy a necesitar saber cuál es el chart de escuela en Wonken, porque yo no me lo sé. Creo, bueno, según mi mente recuerda, porque ayer hicimos la práctica, vamos a ver si es este. Y si no, lo buscamos bien. Vamos a intentarlo. From escuela, barra baja 102, 012. Creo que es eso, no lo sé. Sí, sí es. Bueno, y acá me lo cerró. Entonces sí, este es el que vamos a ejecutar. Ahorita no hemos metido nada y por lo tanto no vemos a, ¿cómo se llamaba? No vemos al colegio Familia Pemón. ¿Ok? Si no vemos Comunitario Pemón, Agroproductiva, Gran Sabana, Intercultural, Comunitaria y Santa María, pero no vemos el que nosotros queremos. Entonces sí, sí, ese es el número del chart, porque me acordé bien. Qué bueno. Volvemos a meternos acá. Este es coordinador. En este. Ok, dejo la consulta escrita solamente para que después la ejecutemos bien. Escuela 102.012. Punto y coma. Para que lo entienda. Excelente. Entonces, ¿yo qué le voy a hacer? Le voy a decir begin. Le voy a decir comienza. ¿Ok? Él dice comencé. ¿Y qué es lo que voy a hacer de comenzar? Le voy a decir, bueno, vamos a insertar estos valores. Ok. Él dice que se van a insertar. No le voy a dar prepare transaction, o sea, lo pudiéramos hacer después, para que ustedes vean que arroja el error y yo no les estoy mintiendo, pero cuando nosotros, ¿qué hacemos en esta parte? Comenzamos una transacción. Le dijimos inserta estos datos. ¿Qué va a pasar? Se va a enviar el nodo y él lo va a ejecutar de manera tentativa. Esta es la explicación que ustedes tienen que dar. Se ejecuta de manera tentativa, pero de manera real se está guardando, es decir, ya tú ya pasaste a la fase 2 y le dijiste, sí, todos dijeron están listos. No, porque aún yo no he escrito la palabra commit. Cuando les pongan la palabra commit, esa viene siendo la simulación de la fase 2. ¿Ok? Entonces, a este nivel es como si nosotros, ok, comencé la transacción, le mandé tentativamente la petición a quién, a mis workers, y mis workers ahorita tienen que decir sí, sí estoy listo. Eso es lo que corresponde a la fase 1 y es lo que estamos simulando. Deberíamos escribir prepare, no nos va a dejar, pero es lo que estamos simulando. En este punto, como es tentativa, no se está guardando los cambios en la base de datos hasta que lleguemos a la fase 2. Entonces, si yo ejecuto acá, a pesar de que yo hice insert, fíjense, no sale la familia Pemón. No sale la familia Pemón. Siguen saliendo exactamente los mismos.
Entonces cierro esta terminal porque se me cerró y voy a abrir una nueva. Ok, entonces simulé mi fase 1 porque acá nos imaginamos que está en qué, que está en el prepare. ¿Qué es lo que debería ocurrir acá? Yo cuando le pongo acá prepare es lo que verdaderamente ocurre a la fase 1, pero me dice, mira, no puedo utilizar el two-phase commit. Entonces, esta parte sería nuestro equivalente a como si hubiera quedado un prepare de la fase 1. Entonces, ya listo, ya analizamos que en la fase 1 es lo que ocurrió acá, no se actualiza. Ahora, imaginemos que todos dijeron, sí, estamos listos, y la decisión del coordinador es hacer commit, entonces yo, el worker, ya lo va a ejecutar, como lo dice aquí, de manera definitiva si se aplican los cambios. Es decir, que si yo me voy al worker y busco en esa tabla, ahora sí va a salir la familia Femona. Entonces es lo que yo voy a hacer aquí commit. No sé, no estoy muy segura si me hizo rollback a la transacción por haber escrito prepare, si no la volvemos a escribir de nuevo, pero déjenme intentar. There's no transaction in process. Es decir, cuando yo le metí acá al prepare, él ya hizo rollback de la transacción. Entonces vamos a escribirla completita. Acá. Esta la vamos a escribir acá. Entonces volvemos aquí. Tengo el begin, tengo el insert, y ahora ¿qué le voy a dar? Le voy a dar commit. Fíjense, ahora la transacción se hizo commit porque no hubo nada en medio que la dañara. Y espero que se haya entendido bien, que a pesar de que no estemos poniendo el prepared transaction, toda esta parte simula como si estuviera en el prepared transaction porque nos metimos en la tabla y vimos que no estaban guardados aún los cambios porque se ejecutó de manera tentativa. Y dándole commit, dice sí, entró en la segunda fase, ya todos dijeron que sí, entonces el worker lo ejecuta ya definitivo y ahora sí tiene que estar. Si yo me voy acá ahora al worker 2, ponemos seleccionar, todo from quién, from escuela 102.012, tenemos al, es que el worker 2 era camarata. Ok, sí, bueno, tenemos el Sagrado Corazón de Camarata. Si se dieron cuenta que antes llegamos a comunitaria y acá tenemos el Sagrado Corazón de Camarata, que estaba entre las que yo había creado acá, ¿ven? Sagrado Corazón de Camarata. Entonces, bueno, excelente. Se logró guardar y listo. Sí, tenemos que el worker 2 era el equivalente al nodo, al nodito 3, que dice acá 3, 3, 3, 3, 3. Perdona, sí, a la clave 3, a la región 3, que era el worker 2. Y bueno, listo, se logró meter. Antes quedamos en comunitaria, acá llegamos a Sagrado Corazón. Cuando le pusimos commit, entramos en la fase 2, se lograron guardar los cambios y se logró ahora sí visualizar. Entonces lo que tienen que hacer es lo que yo les coloco acá, exactamente lo mismo. El prepare. Si tú me dices que no, pero yo aún así no me quedo tranquila, yo lo voy a volver a simular, me quedo en begin, hago los insert, verifico si se insertó, no se insertó, luego ahora sí le hago el commit, ahora sí se insertó. Entonces, nada, listo, eso explíquenlo más que todo de manera teórica, pero yo creo que abarcamos bastante todos los temas. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharme, cualquier duda nos conectamos o me escriben por Telegram y listos. Chao, bye bye.